Buenas, muy buenas, pero muy buenas noches. Dios les bendiga. Soy su pastora Angie de Sánchez de Cristo Ministerio Internacional. Hoy nuevamente con ustedes en su programa Del Cielo a tu Corazón. Gloria a Dios, somos el Ministerio de Cristo Ministerio Internacional. Sus pastores Julián Andrés Sánchez y Angie de Sánchez. Saludamos muy cordialmente a todas las personas que en esta hora nos sintonizan desde sus casas, desde sus teléfonos, de diferentes sitios por la web, nos están sintonizando para oír esta palabra de poder. Les saludamos, les bendecimos, declaramos que el poder y la misericordia de Dios están contigo, que la sangre de Cristo te cubre y que tú vas de victoria en victoria, que tú eres una persona próspera, bendecida por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es tu programa Del Cielo a tu Corazón. Hoy tendremos una palabra que se titula Una iglesia con poder. Y vamos a estar mirando qué es una iglesia con poder. Pero primero vamos al texto base. Vamos a estar en Zacarías 4, versículo 6. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, amén, amén. Preciosa palabra de Dios. El Señor dice: no es con ejércitos, con multitud de gente, no es con fuerza, no es con tus fuerzas, tu conocimiento, tu inteligencia, sino con mi espíritu, con Él, con el poder de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Una iglesia que es una iglesia de poder, es una iglesia revestida del poder de Dios. ¿Por qué no estamos viendo en este tiempo el poder de Dios manifestándose en algunas congregaciones? ¿Por qué no estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas? Ya que Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros, porque iba al Padre. Juan 14:12. El Señor Jesucristo sanó a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, a los enfermos, resucitó a los muertos, pero hoy en día no estamos viendo estas cosas mayores, ni siquiera las mismas cosas que el Señor hizo. ¿Por qué? Yo no sé usted, pero yo quiero personalmente poder hacer aún cosas mayores de las que Dios hizo. Y por eso estoy diciéndole: Señor, no se haga conforme a mi inteligencia, no se haga conforme a mi sabiduría, no se haga conforme a mi fuerza, Señor. Hágase conforme a tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu sea mi guía, que tu Santo Espíritu sea el que me llene del poder, de ese mismo poder que resucitó a Jesucristo de en medio de entre los muertos. La pregunta sería: ¿dónde está la iglesia de poder? ¿Dónde está la iglesia que solo a la sombra de los enfermos se sanaba? ¿Se acuerdan cuando Pedro pasaba y la solo sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Esa iglesia se tiene que levantar ahora, se tiene que levantar en los últimos tiempos, porque Dios vendrá por una iglesia pura y sin mancha, una iglesia llena y revestida del poder de Dios. Dice la palabra del Señor que para los que creemos en Él, aún haremos cosas mayores de las que el Señor Jesucristo hizo. Y Dios quiere levantar hombres y mujeres llenos del poder de Dios. ¿Para qué? Para manifestar la gloria de Dios en la tierra, para que ocurran esos milagros y esos prodigios y esas señales. Pero para que todo este poder se dé, la pregunta sería: ¿dónde está la iglesia que ora y los milagros suceden? ¿Dónde están los siervos que interceden? ¿Dónde está la iglesia que anhela la santidad? Son muy pocos los hombres de Dios que están pagando el precio. Son muy pocas las personas que al día de hoy verdaderamente están buscando a Dios por amor, por convicción, por ver la gloria de Dios. Muchos están buscando la gloria de Dios, es para ganar fama, es para ganar reconocimiento, es para
para ser mostrados como los mejores. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere. Es una motivación muy equivocada. Tu motivación, iglesia, debe ser que las almas reciban, que las almas sean restauradas. Más que pensar en ti, en la denominación, en el nombre, tienes que pensar en las almas. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que vuelvan a ver estadios llenos, plazas llenas, miles de personas recibiendo sanidades y milagros. Pero Dios también quiere que nosotros, sus siervos, sus hijos, nos dispongamos para orar, nos dispongamos para buscar la presencia de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que descienda su poder sobre cada uno de nosotros. Porque nuestras armas no son carnales. No vamos a vencer nunca con nuestra fuerza, no vamos a vencer nunca con nuestra inteligencia. El poder de Dios y el poder del Espíritu Santo va más allá arriba de un poder político, va más arriba del poder del dinero, va más arriba del poder humano, porque la voluntad de Dios es que su iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia ungida, una iglesia con una unción santa, una iglesia de milagros, una iglesia de impacto, una iglesia que cuando ora, las tinieblas tiemblen, la tierra tiemble, como dice Hechos 4:31, que cuando ellos oraban, el lugar donde estaban tembló. Pero se necesita una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Por qué no estamos viendo la gloria de Dios hoy en día en muchos lugares? Porque la iglesia se ha vuelto una iglesia religiosa, una iglesia tradicional, está siguiendo a hombres y no a Dios. También porque la iglesia se ha comprometido con el mundo y vive como el mundo, camina como el mundo, se viste como el mundo, y la iglesia ha dejado el poder de Dios y se ha vuelto a ídolos, al dinero, a negocios, a la familia y a la profesión, y les importa más lo que piense cada persona que va a la iglesia que lo que piensa Dios. Y tienen una iglesia a la carta, una iglesia según la necesidad de cada persona. Y déjame decirte que cuando una iglesia es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, la palabra que se da es de poder y convierte a todos, reviste a todos. Y eso es lo que tienen que hacer y tenemos que hacer todos los siervos de Dios. Empezar a levantar una congregación con poder. Empezar a hablarle a la gente de que antes de querer ver victorias y resultados, primero hay que pagar un precio y es buscar la llenura del Santo Espíritu de Dios. Como se busca en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia, en una incansable necesidad de Él, como dice la canción de Jesús Adrián Romero: yo tengo hambre y sed de ti. Tener hambre del pan de vida, tener hambre de Dios, poder sacar tiempo para poder estar con Dios. Una iglesia con poder no la hace el nombre de la iglesia. La iglesia de poder es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que cada vez que se reúne saben que el principal que está en esa iglesia es el Espíritu Santo. Así que si buscas una iglesia por un renombre, esa iglesia no te va a asegurar que sea una iglesia de poder. Una iglesia de poder es aquella que busca realmente que Dios sea glorificado. Es una iglesia que realmente tiene en cuenta al Espíritu Santo. Lo más importante de toda iglesia, de toda congregación, no es el nombre, no es la asamblea, no es la cobertura. Lo más importante de toda iglesia es el poder de Dios en ese lugar. El poder del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo en ese lugar. Una iglesia con poder no la hace el edificio. ¿Cuántas personas dicen: es que yo voy a esa iglesia porque tiene aire acondicionado, porque las sillas son muy cómodas, porque tiene alfombra, porque en esa iglesia es muy bonita, queda en un buen sitio, tengo parqueaderos? Una iglesia con poder no la hace un edificio. Una iglesia con poder la hace la presencia de Dios. Una iglesia con poder la hace el poder de Dios. ¿Qué haces tú de pronto en una iglesia hermosa, bella, y no hay sanidades, no hay milagros, no hay una transformación para tu alma, para tu espíritu? Eso no quiere decir tampoco que hayan iglesias grandes y hermosas. Allí también, si buscan con poder, la presencia del Espíritu Santo se puede mover. Pero no te dejes guiar por un edificio, no te dejes guiar por un nombre. Déjate guiar por el Santo Espíritu de Dios. Una iglesia con poder es donde tú ves
las manifestaciones de Dios en tu vida. Una iglesia con poder no la hacen los que la visitan. Entonces empezamos a mirar, a ver, no es que a esa iglesia va gente poderosa de la ciudad, a esa iglesia asisten muchos profesionales, en esa iglesia vienen muchos ministros reconocidos y por eso es una iglesia grande, es una iglesia poderosa, porque allí se mueve la bendición económica. No, déjame decirte que esa no es una iglesia con poder. Esa es una iglesia donde se mueve mucho el dinero, pero no garantiza que sea una iglesia con poder del Espíritu Santo. Así que no te dejes mover tampoco porque veas profesionales, porque veas dinero, porque veas carros, porque veas gente con dinero congregándose allí. No, déjate mover por el Espíritu de Dios, pero también te digo, allí puede habitar el Señor. Si buscan con poder, Dios puede bendecir también esa iglesia. Lo importante es tener en cuenta al Espíritu de Dios. Una iglesia con poder puede ser pequeña, pero con gente muy humilde y santa dentro de ella, lleno del poder de lo alto, llena del amor de Dios, que cuando llegas te dan un abrazo, te estrechan la mano con amor, si oran por ti, te aman y te cuidan. Imagínate cuántas veces se van a unas iglesias grandes, unas denominaciones grandes y no encuentras quien te pueda aconsejar, porque para pedir un consejo al pastor tienes que pedirlo con 3 meses de anticipación, una consejería bíblica. Entonces imagínate, a veces las grandes iglesias no son iglesias con poder, son iglesias de bendición también, pero no cubren tu necesidad. ¿Y Dios qué quiere? Dios quiere que tú seas pastoreado, Dios quiere que tú seas bendecido. Ahora tampoco tú puedes menospreciar ni a la iglesia pequeña ni a la iglesia grande, porque el que tiene el control de ambas es el Espíritu de Dios. Amén. Pero no hay nada más hermoso que tú llegues a una iglesia con poder, sea grande, sea pequeña, sea un edificio inmenso, sea algo pequeño, que tú llegues a una iglesia con poder y la gente tenga amor, y la gente te reciba con un abrazo, y la gente te diga de verdad, de corazón, que te ama, que te quiere, que se alegra de verte. Una iglesia con poder es aquella que está pendiente de tus peticiones, de tus necesidades. Es aquella que sus pastores están pendientes de las ovejas, del redil. Es aquella que sus pastores están allí aptos para enseñar la buena palabra. Es aquella que cuando sus líderes no están en contiendas, ni en divisiones, ni en disensiones, ni en competencias. Es aquella donde hay unidad. Una iglesia con poder es una iglesia donde se manifiestan los milagros de Dios, donde las almas llegan y sienten el poder y la presencia de Dios. Esa es una iglesia con poder y esa es la iglesia que el Señor quiere y por el cual el Señor verdad. Una iglesia con poder puede ser una iglesia donde quizás sus miembros vienen de escasos recursos. Una iglesia con poder puede ser una iglesia donde oran y se humillan delante de la presencia de Dios. Lo que realmente hace iglesias de poder es la oración. Mi hermano y mi hermana, busca un sitio donde congregarte, donde veas que oren, donde veas que clamen, donde veas el amor de Dios, donde veas el poder de Dios, donde sientas que tu alma está siendo prosperada, donde sientas que estás aprendiendo, donde se le da el primer lugar al Espíritu Santo de Dios. Una iglesia no es un club para verte allí con amigos y amigas, para que te hagan espectáculos al frente, no, para que te entretengan, no. Una iglesia con poder es una iglesia que te lleva a amar a Cristo, que te lleva a revelarte quién es el Señor Jesucristo. Una iglesia con poder es una iglesia que está pendiente de las necesidades del pueblo, que está pendiente de quién no vino a la iglesia para poder ir por esa persona, a ver qué le pasó, qué le sucedió. Una iglesia con poder es una iglesia que por mínima que sea la necesidad de cualquier miembro, le atiende. Esa es una iglesia con poder porque tiene el amor de Dios, porque tiene el poder de Dios. Una iglesia con poder es cuando ven los enfermos y oran por ellos para que sean sanados. Una iglesia con poder es cuando ven a los que están cautivos y oran libertad y los demonios salen y huyen. Una iglesia con poder es cuando el diablo se queda afuera y las personas entran a la iglesia y son libres en el nombre de Jesús, porque
porque el poder de Dios le resiste a los demonios. Y dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que una iglesia con poder es aquella iglesia que cuando llegan todos a la iglesia, el poder de Dios les hace libres, se rompen los yugos, se rompen todas las cosas que no agradan a Dios, que hace que Dios sea glorificándose en gran manera en la vida, restaurando los corazones, restaurando las familias. Esa es una iglesia con poder, donde ves cómo gente había para divorciarse y viene el Señor y restaura, viene el Señor y coloca un bálsamo de amor, de perdón, donde tú puedes cambiar y dejas toda ira, toda agresividad y empiezas a ver la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida. La iglesia en este tiempo está predicando que Cristo viene, que los tiempos se han cumplido. Muchos predican que la iglesia se va a quedar. Otros predican que Cristo no viene por una iglesia enana. Otros dicen que no por una mundana ni una religiosa. Pero realmente Dios viene es por una iglesia poderosa, una iglesia llena de unción. ¿Y quién es esa iglesia? ¿Eres tú? Apreciado hermano y apreciada hermana que me escuchas, esa iglesia no son las paredes, esa iglesia no es el nombre, esa iglesia no es la aglomeración de actividades, no, esa iglesia eres tú, porque tú eres el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor hoy te exhorta a ti, deja de estar mirando la viga y la paja de tu hermano. Sácate la viga primeramente tú y llénate de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente no va a la iglesia? Es solo a murmurar, a criticar, solo a pasar un rato agradable. No, la iglesia es para ir a encender el fuego del Espíritu Santo, para que todos unidos, llenos del poder del Espíritu Santo, pasen cosas gloriosas, maravillosas de parte de Dios. Por eso Dios necesita una iglesia con poder. Dios necesita que la gente pueda entender que no es en nuestras fuerzas, como decía el texto, dice el texto así, no es con ejército. Una iglesia con poder no es porque sean muchísimas multitudes de almas. No, una iglesia con poder no es una iglesia que tenga mucha fuerza, tiene mucho dinero, tiene muchas actividades. No, una iglesia con poder es una iglesia llena del Espíritu Santo. Es una iglesia donde Dios da visiones, donde Dios tiene revelación, donde Dios realmente es alabado, glorificado y donde su presencia corre como río de agua viva en cada persona. Lo que baja el poder a una iglesia, ¿qué es? Es el Pentecostés, es el Espíritu Santo. Dice la palabra en Hechos 2, que todos estaban unidos y unánimes orando y que de repente descendió de los cielos un viento recio y todo ese lugar fue lleno del poder del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo descendió en ese momento. Y cuando una iglesia se une a orar para pedir un derramamiento del Espíritu Santo, ¿sabes qué va a suceder? El pecado automáticamente será quitado de los corazones. Las vidas van a tener arrepentimiento, conversión. Las vidas van a añorar ese lugar y estar en la presencia de Dios. Las vidas se van a enamorar de Cristo. Ya tú no tienes que estar detrás de las personas como pastor diciendo, mira, esto te conviene, mira, esto no te conviene. No, allí es cuando tú vas a orar y a clamar y las mismas personas van a venir a ti, pastor, y te van a decir, oh pastor, ¿en qué te ayudo? Oh pastor, yo quiero servir a Cristo. Oh pastor, yo quiero capacitarme, enséñeme la palabra, deme pasto nuevo. Esa es una iglesia con poder, pero tiene que empezar esa unción y ese poder, esa búsqueda por los pastores. Amén. Dice la palabra del Señor que no es con ejército. Muchas iglesias están enfocadas en ganar, en ganar, en ganar, en ganar y en ser la iglesia más grande de la ciudad, para ser la iglesia más poderosa. No, esa no es una iglesia con poder. Está bien ganar almas y está bien hacer estrategias para ganar almas, pero lo indispensable y lo primero es el poder de Dios. Si hay 5 ungidos y llenos del Espíritu Santo, con esos 5 se pueden hacer grandes cosas, porque el Espíritu Santo se derramará con poder y hará cosas gloriosas y convencerá. Si vemos solamente a los 12 discípulos, que fueron los que
fueron los que se dispusieron para que Dios los usara. Y déjame decirte cuánto fue tan tremendo que Pedro predicó. Y dice, se convirtieron 3,000 en una sola predicación. ¿Por qué? Porque había poder de Dios, y eso es lo que Dios está demandando de su iglesia, su poder, pero no se consigue con la murmuración, no se consigue en una iglesia llena de chisme, no se consigue en una iglesia llena de fornicación, de adulterio, no se consigue en una iglesia donde los hermanos tienen sus ojos cargados de adulterio, donde las mujeres son débiles en la fe y van de un lado para el otro. No se consigue en una iglesia donde sus líderes están allí un día con un pie en el mundo y otro día con un pie en el camino del Señor. No, el Señor demanda que la iglesia se rinda ante Él para que pueda ser llena de su presencia y que con el poder de Dios puedan ser fortalecidas todas las debilidades de los creyentes y puedan ser una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia llena del poder de Dios. Es una iglesia que ocurren transformaciones y milagros. Pero una iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia vacía. Es como uno de esos carros que ya se les está acabando la gasolina. Es como una de esas lámparas que ya está por apagarse. Es como uno de esos camellos de carga que ya no tiene agua. Un creyente sin el Espíritu Santo vive cansado, vive aburrido, todo lo critica, vive amargado, todo le molesta, nunca se goza, está sin fuerzas, no tiene alientos para Dios, sin energía, no hay unción, mantiene enojado, mantiene sin el poder de Dios, no hace sino causar conflictos dentro de la misma iglesia. Por eso el Señor quiere las vidas avivadas. Un creyente sin el Espíritu Santo no quiere cantar, se le hace largo el servicio. Un creyente que no tiene el Espíritu Santo no quiere orar, dice tanta oradera, ya no quiere venir a la iglesia. ¿Para qué voy tanto a la iglesia? Usted dice, vamos a cantar, vamos a ponernos sobre nuestros pies, no se quiere parar. Levantan las manos, no levanta las manos porque siente aún pesadez en su propio cuerpo. Ese es un creyente sin el Espíritu Santo. Le da pena orar. Le da pena decir que es aún cristiano. Le da pena porque piensa que se van a reír de él. Ese es un creyente que aún no experimenta la llenura del Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo se asusta. Cuando Dios visita a su pueblo con avivamiento, Él se asusta. Él dice, pero ¿qué es esto tan raro? No, esto no me gusta. Cuando el pueblo empieza a recibir lenguas espirituales, en lugar de decir en la presencia de Dios, lo que hace es decir, se volvieron locos. Un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente que ve a otros danzando y dice, pero ¿qué es esta locura? ¿Cómo se pusieron a bailar aquí? Ese es un creyente sin el Espíritu Santo. Dice, qué ridiculez ponerse a danzar. Ese es un creyente sin el Espíritu Santo. Un creyente sin el Espíritu Santo es una persona amargada, no conoce sus dones. Es una persona que se tiende a rebelarse por todo. Es una persona que dice, vamos a hacerlo así, siempre le pone el pero a las cosas. No es una persona dispuesta. En cambio, un creyente con el Espíritu Santo, esa es una persona avivada, esa es una persona plena, esa es una persona que está dispuesto para toda buena obra, una persona que quiere orar, una persona que quiere adorar, una persona que quiere aplaudir al Señor, que quiere levantar sus manos, que quiere ayunar, que quiere vigilar. Ese es un creyente lleno del Espíritu Santo. Pero un creyente sin el Espíritu Santo es un creyente carnal. Y cuando digo carnal no quiero decir que es un pecador, más bien es un creyente sin experiencias con Dios. ¿Y qué son las obras de la carne? Las obras de la carne son ira, las obras de la carne son pleitos, son enemistades, son disensiones, son malos pensamientos y todas estas clases de cosas. Ese es un creyente carnal. Por eso, amada iglesia, amado hermano, amada hermana que me oye en esta noche, yo te invito a que busques la presencia del Espíritu de Dios. Yo te invito a que a diario le digas, Espíritu Santo, lléname. Yo no quiero seguir siendo un cristiano, un creyente carnal. Yo no quiero seguir siendo un creyente mediocre. Yo no quiero vivir en contienda, en disensiones. Yo no quiero vivir en inseguridades, en temor. Yo quiero vivir una vida
vida libre en el Espíritu Santo, llena del poder de Dios, viendo sus milagros, viendo sus manifestaciones primeramente para con mi vida, viendo el poder de Dios fluir dentro de mi congregación. Yo me comprometo, díselo en esta noche, yo me comprometo, Espíritu Santo de Dios, para que tú fluyas a través de mí en la iglesia, para que tú me uses, aunque no tenga mucho conocimiento, aunque no tenga mucho todavía en el evangelio, pero yo me comprometo a ser un creyente que va a buscar tu presencia. Yo sé que el Espíritu de Dios está aquí, quiere llenarte, porque el Espíritu de Dios quiere usarte. El Espíritu Santo no ha dado esta prédica para que la iglesia siga igual. El Espíritu Santo está hablando a la iglesia para que la iglesia de los últimos tiempos sea una iglesia que vence con el poder de Dios, que vence dando la gloria a Dios, que vence en oración, que no mantiene en contienda ni en disensión ni peleando con otros hermanos de otras congregaciones. No, es una iglesia que sabe que va para el cielo y que va con sus hermanos, así se llame la iglesia como se llame, la diferente denominación, así van para el cielo. Vamos unidos en el nombre de Jesús de Nazaret, nos amamos, perdonamos. Una iglesia que aunque haya una ofensa de alguien puede perdonar, pero es el tiempo que te despojes. Vemos tantos creyentes rebeldes, tantos creyentes llenos de amargura, peleando, difamando a sus pastores, peleando en contra de sus líderes. Vemos tantos creyentes inconformes con todo lo que se hace en la iglesia. Y lo peor es que creen que ellos están bien. Lo peor es que creen que ellos tienen la razón y critican cómo predica el pastor, y critican a la esposa del pastor, y critican a los hijos del pastor, y critican a los líderes, y critican todo dentro de la iglesia. Las alabanzas no les gustan, los coros, aún las prédicas, aún si van a hacer alguna actividad, ¿para qué actividades? No, es el tiempo de despojarse, hermano. Es el tiempo de que entiendas, mi hermana y mi hermano, que estamos en los últimos tiempos, donde Dios viene por una iglesia enamorada, pero una iglesia que no se ocupa de esas cosas, una iglesia que no está pendiente para criticar, ni murmurar, ni estar en enemistad. Él va a venir por una iglesia unida, una iglesia que se ame, una iglesia que se perdone, una iglesia que tenga misericordia, una iglesia que tenga bondad, una iglesia que tenga dominio propio, una iglesia que tenga fe, una iglesia que tenga mansedumbre, una iglesia de poder, es una iglesia llena del Espíritu Santo. Por eso cada vez que haya un culto, cada vez que haya un servicio, dile: bienvenido Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad, limpia los aires, haz lo que tengas que hacer primeramente en mi vida y en la de mis hermanos, pero muévete en este día con poder y gloria. Manifiesta tu presencia, Espíritu Santo, porque lo que realmente anhelamos es tu presencia, Espíritu de Dios, y queremos ser una iglesia que sea una iglesia que transforme, punta de lanza, una iglesia que sea ejemplo entre las naciones, una iglesia que realmente manifieste el poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos prestemos para ser esos instrumentos vivos, que nos prestemos para que Dios sea derramándose, que nos prestemos para que Dios sea allí haciendo su obra, pero esa obra preciosa. Gracias te damos, Señor, porque yo sé que tú estás aquí en medio de nosotros. Tú estás aquí. Vamos a oír esta alabanza. Cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí. Amén, gloria a Dios. Vemos como Dios es poderoso, Dios es santo, Dios es bueno. Que le podamos decir: Señor, no podemos vivir sin ti. Señor, estamos, Señor, agradecidos contigo. Señor, queremos cada día que derrames más de ti en nosotros. Señor, queremos que cada día nos unjas con un aceite nuevo. Señor, queremos que cada día sea tu presencia en mí primero. Deja de pensar que Dios tiene que transformar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Primero piensa en que
que Dios te va a transformar a ti. Y cuando ya Dios esté haciendo la obra en ti, vas a ver la gloria de Dios en tu familia. Vas a ver la gloria de Dios en los hermanos de tu iglesia. Preocúpate por tu vida. Preocúpate por estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Sé un instrumento delante de la presencia de Dios. Sé un instrumento lleno del poder de Dios, lleno del aceite de Dios, porque eso es lo que anhela Dios contigo, usarte, que seas instrumento para que esa iglesia de poder sea una iglesia avivada por el Santo de Israel. Esa es una iglesia de poder. Una iglesia de poder es una iglesia que se ama, es una iglesia que trabaja en equipo, es una iglesia que trabaja unida por un solo propósito. El propósito no es individual de cada líder, el propósito no es de ser el más reconocido, el propósito no es de ser el más ungido, el propósito es uno solo, toda una iglesia ungida, para que las manifestaciones del Espíritu Santo se den, para que los endemoniados sean libres, para que los enfermos sean sanos, para que Dios sea levantando ministros, para que Dios sea hablando a través de los predicadores. Esa es una iglesia con poder, una iglesia que se humilla delante de la presencia de Dios, una iglesia que realmente le da la gloria, la honra y el poder al Cristo de la gloria. Esa es una iglesia con poder, mi amado hermano, mi amada hermana. Y en esta noche yo creo que tú has entendido, las iglesias con poder no las hace el nombre, las iglesias con poder no las hacen los edificios, las iglesias con poder no las hacen el dinero que tengan, las iglesias con poder las hace el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él. Y así hayan 2, 3, 4, 5, 20, 50, 100, 1000, 1,000,000 reunidos. Pero si todos buscan de la presencia del Espíritu Santo, entonces habrá una iglesia ungida con el poder de Dios para poder sanar al enfermo, ganar al que está perdido y limpiar al que está sucio de demonios. Gracias te damos en esta hora, mi Rey precioso, porque hemos entendido, mi Rey amado, Señor, que tú eres santo, que tú eres bueno, que para siempre es tu misericordia, Señor, que tú, Padre precioso, Señor, quieres, Padre precioso, levantar una iglesia pura y sin mancha, Señor. Aquí estamos, mi Rey precioso, delante de tu presencia, Señor, declarando, Señor, que cada uno, Señor, de los que hemos oído esta prédica, Señor, nos vamos a disponer para hacer ese vaso de honra, para hacer ese vaso donde tu aceite sea depositado, donde tu presencia fluya, mi Rey amado. Vamos a dejar de mirar a nuestro hermano, Señor, para criticarlo, y vamos a mirarlo, Señor, para que sea tu poder también cayendo sobre ellos, mi Rey amado. Vamos a unirnos en un mismo espíritu, Señor, porque al cielo no iremos divididos, al cielo iremos unidos por un mismo Cristo, por un mismo Dios, por un mismo Espíritu Santo. Por eso en esta hora, Señor, te damos el dominio propio a ti de nuestras vidas, la libertad para que te muevas con poder en nosotros primeramente. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, yo creo que ha quedado clara la palabra del día de hoy. Hemos hoy visto el tema de una iglesia con poder. El Señor nos dijo que no era con fuerza, que no era con ejército, sino con su Santo Espíritu. Todo lo que ocurra en tu vida, que quieras un milagro, va a ser es con el Santo Espíritu de Dios, que es el que mueve todo lo sobrenatural. Dios me les bendiga.